dentro de las obras que vamos a interpretar. No me ha dado mucho tampoco con otras porque me doy un poco de prioridad en ese tiempo. Vamos a interpretar 4 obras. La primera es Una habanera, de Isabel Pareja. Su título es Por el mar. En segundo lugar, una obra típica de aquí, del país, Maite, de Franco Sorozábal. En tercer lugar, un poema de Antonio Machado, el esposo de la Madre Soledad, Cantares. Y terminamos la intervención con otra obra típica de aquí de la tierra, Vizcaya querida, de Xavi Chalada. Esperemos que nos guste. Perdón, casi siempre te pasa y luego me riñe. Y me dirige a Maya Gómez de Echevarría.
Patria. Sí.
golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Toda mi vida.
yo me embarqué, porque a Vizcaya quise volver, venga la muerte, feliz seré, porque a Vizcaya Buenos días a todos y a todas los que habéis podido quedaros a este acto final. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a lo que es la parte final de estas jornadas, con la lectura del relato de las conclusiones y los grupos de trabajo. Pero antes yo quería pedir que subiera un compañero desde la Junta de Gobierno del Colegio de Baleares, que están hoy aquí, Juan Manuel Gil y otros miembros de su Junta de Gobierno, compañeras y compañeros, nos han pedido el poder pues leer una pequeña declaración y guardar un minuto de silencio por pues la muerte de una compañera, trabajadora social allí, por violencia machista. Entonces, si quieren los compañeros de Baleares subir, y guardamos entre todos un minuto de silencio antes de empezar este acto, pueden hacerlo. El colectivo de profesionales del trabajo social deseamos manifestar nuestra más profunda repulsa por el asesinato de nuestra compañera de profesión y amiga, Rosa María Martínez de Ya, a manos de su exmarido hace unos días. Este asesinato afecta, una vez más, a sus hijas de 12 y 8 años, las cuales también son víctimas de esta violencia machista, que no es un hecho aislado, sino que es estructural y afecta a miles de mujeres y niñas solo por el hecho de serlo, y con independencia de la edad, del nivel de estudios o del lugar de origen. La eliminación de la violencia de género es un mandato derivado de los tratados internacionales de Naciones Unidas y de la Unión Europea, ratificados por el Gobierno español y los gobiernos autonómicos, por lo que exigimos a las administraciones públicas la máxima prioridad y celeridad como responsables de garantizar los derechos de las mujeres. En memoria de Rosa María, con nuestro ánimo para su familia y amigos, con nuestro apoyo incondicional para todas las mujeres y niñas víctimas de la violencia de género, hagamos un minuto de silencio.
vamos a pasar al acto final, por tanto se tiene que incorporar Arantxa Hernández, trabajadora social del Ayuntamiento de Palencia. Ella ha estado recogiendo información durante todas las jornadas y ha intentado hacer un relato corto, que sabéis que luego será más largo y formará parte de todo el material que se va a ir facilitando de estas jornadas, pero quería pues contaros hoy ahora el trabajo de la información que he ido recogiendo estos días. Tienes la palabra, Arantxa. Buenos días. En estos 3 días nos hemos reunido en Baracaldo con un objetivo claro: analizar y reflexionar el impacto del nuevo marco legal de la reforma local y diseñar unas líneas básicas a seguir en el nuevo modelo del sistema público de servicios sociales. Las jornadas que ahora van finalizando se han desarrollado en base a lo previsto en el programa. El territorio tiene voz. Hay una sabiduría implícita, un pozo, una memoria en cada tierra. Hay un saber que nos obliga a no despreciar el pasado y a deconstruir en el presente para un futuro sostenible, sin hacer piruetas ni malabarismos con el lenguaje. Ello nos exige ser una profesión no de palabras, sino de hechos, de acción, de movilización con la sociedad, la política, los profesionales y en red. En el territorio, en lo local, en los servicios sociales municipales hay un capital intangible, pero también hay un capital tangible. En el primer informe ISE nos recordaban a Lima como unos datos relevantes en este sentido. El 80% de las trabajadoras y trabajadores sociales trabajan en servicios sociales y de este 80, el 60% en servicios sociales comunitarios. También ponía en valor la importancia de nuestra profesión en la construcción de los servicios sociales democráticos, constituyendo muchos de los valores de nuestra profesión los principios inspiradores de las primeras leyes de servicios sociales. El trabajo social tuvo un papel relevante en la construcción de los servicios sociales. ¿Y por qué no ahora? Juan Torres nos decía que no existe ninguna evidencia empírica de que las reformas vayan a conseguir un ahorro, claridad, eficiencia, viviendo lo que él denominó sucesión de una serie de estafas que nos lesiona como personas sujetos de derecho y como profesionales de lo público. Luis Enrique Flores iba más allá, planteaba 2 riesgos. Por un lado, la complejidad del articulado de la nueva ley introduce una confusión en las competencias entre los diferentes niveles de la Administración, lo que puede suponer una falta de asunción de las competencias en materia de servicios sociales. Por otro lado, nos señalaba que hemos de estar atentos a los procesos de privatización y muy especialmente a la supresión de los servicios públicos esenciales y de derechos, como añadía Gustavo García Herrero. Él nos dejaba la idea de que este es un proceso gradual, donde se liman poco a poco el sistema y los derechos sociales. María Jesús Bretnes nos embarcaba alguna de las claves desde la intervención profesional. De nuevo, el poder del territorio. Pensar en global y actuar en lo local, en lo concreto, haciendo una llamada a la austeridad desde el significado literal de la misma y no a los recortes en los servicios esenciales, lo que implica integrar funciones y equipos de proximidad y consolidar el trabajo social en la atención primaria. Su apuesta por la centralidad, en la planificación normativa, en la visión estratégica, en la financiación, en los sistemas de información y, por supuesto, un quehacer desde la calidad. Joseba Zaracaín nos ofrecía datos que relevaban que el efecto de la crisis ha sido desigual, siendo más crudo en las personas más desfavorecidas. Nos proponía no culpabilizar a las víctimas, no cerrar a los ojos ante los errores de los micropoderes y a la regeneración en clave ética de la política, del mercado y de la sociedad. También nos ponía de relieve la debilidad como una constante en nuestro sistema, pues ni en tiempos de bonanza crecimos lo necesario. Natalia Pérez nos trajo una proclama ya oída en Marbella, ser altavoz de los invisibles, haciendo una llamada a la difusión del impacto de las políticas sociales de recortes. Rosana Costa nos hablaba de la destrucción de la ocupación del empleo en los servicios sociales que afecta a los menores de 30 años. Hemos de pensar en modelos basados en derechos humanos y no vinculados a las clases sociales.
Las trabajadoras y los trabajadores sociales tenemos la obligación de la corresponsabilidad y la participación social, señalaba Rosa Ugalde. Somos especialistas en innovar, en crear de la nada. Hemos de ir proactivamente al rescate de las esencias de la profesión, señalaba Javier Escartín. Estas intervenciones son pruebas de que el trabajo social tiene mucho que decir y que aportar al nuevo modelo de servicios sociales que se vertebre. Un marco verdadero para un sistema público de servicios sociales fruto de un pacto social global que incorpore las reivindicaciones tradicionales y las coyunturales producto del contexto sociopolítico actual. La voz política mayoritaria mostraba un rechazo bastante consensuado a la ley de reforma de la administración local. Manifestaron la posibilidad de la derogación de la ley ante un cambio de escenario político. También reflejaron la importancia de contar con un sistema de servicios sociales que comprenda la misma entidad que la educación y la sanidad. Las principales ponentes del Eje 4, Carmele Guinea y Elvira Villa, nos apuntaban cuáles han de ser algunas de las líneas básicas para el nuevo modelo del sistema público de servicios sociales, puestas a la reflexión. Transversalidad y horizontalidad. Definición del objeto sin reproducir modelos pasados. Basar el modelo de servicios sociales en los derechos humanos y avanzar en que estos derechos se transformen en derechos subjetivos. Completar el desarrollo normativo con la aprobación de catálogos y carteras y de libros blancos, poniendo en valor al trabajador y a la trabajadora social de referencia. Reforzando el diagnóstico social como elemento clave y consustancial del trabajo social. Dignificando la atención y la intervención a través de las ratios por habitantes, articulando y planteando qué fórmulas de colaboración pública y privadas y qué contenidos han de ser de gestión directa o indirecta son las más correctas. La proximidad entendida como acompañamiento, armonizar los procesos de proximidad y las características del territorio con las fórmulas más óptimas de organización, de centralización y descentralización para garantizar el derecho a los servicios sociales. Todos estos se configuran como hitos estratégicos que marcan el nuevo camino. Este es el escenario, pero visto en clave apreciativa y de oportunidad. Nuestra herramienta ha de ser la profesión y todo el saber que la historia nos ha dado. Fernando Vidal Fernández dice que la mejor forma de innovar es repensarnos radicalmente. Hay que pensar desde las raíces, examinar si los fundamentos de lo que hemos plantado son los correctos o enriquecerlos para que se extienda la mejora, ampliándose desde la base a las ramificaciones más lejanas del sistema. Esta constituye, además de una conclusión general de estas jornadas, una idea recurrente y una necesidad vital y de subsistencia, repensar los servicios sociales, desde la clave de los derechos humanos y subjetivos y desde la clave del trabajo social, sus valores y sus principios. Los recortes, el incremento de la demanda, la fragmentación social han de convertirse en retos que pongan en valor a nuestra profesión. Y es que nunca antes el trabajo social había contado con un desarrollo y una implantación como la actual. Hemos de cambiar la mirada desde la oportunidad, no desde la queja. Ideas debatidas en estas jornadas y de forma más extensa en los grupos de trabajo apoyan este nuevo marco. Pasan por el empoderamiento colectivo, el refuerzo de la identidad, de la presencia social, la participación social de las personas sujetos de derechos, el compromiso, la responsabilidad y el sentirse llamado a este proceso de transformación social. Con estas palabras y este sentir finalizamos estas jornadas. Muchas gracias. Sí, lo vamos a colgar. Muchas gracias, Arantxa. Yo creo que ha sido un relato fantástico. También hemos trabajado muchísimo en grupos, así que como hay aquí muchos delegados y delegadas de los grupos, yo os quiero dar la palabra para que contéis de una manera rápida, eso sí, por favor, si queréis poner algo que consideréis que ha sido relevante en vuestro grupo y queréis compartirlo ahora. También decir que no solo el relato que ha
acaba de hacer Arantxa va a ser puesto a disposición, sino que también todo el trabajo de los grupos tal cual está en bruto, después vamos a seguir trabajando, también se va a poner para que lo tengáis todos y todas, con lo cual decíamos desde el principio que esto es un punto de arranque de mucho trabajo que queda por delante, ¿no? Y queríamos llevarnos cuestiones concretas, pero también sabemos que hay que seguir trabajando. Así que bueno, tenéis la palabra si queréis aportar, hacer alguna aportación. ¿He oído algo por ahí? Ay. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé si voy a hacer tanto como habéis dicho, que luego está todo el trabajo de los grupos, porque, bueno, en el relato, que yo también felicito a la compañera, faltaría esa parte más de todo lo que hay de los grupos, ¿no? Pero va a ser más una aportación personal, más que del tema del grupo. Y es una falta que yo he notado pues muy significativamente en estas jornadas, que es la referencia al trabajo en equipo y a los equipos y a las estructuras profesionales que sustentan los servicios sociales. Creo que el riesgo que cometemos es, más que poner en valor el trabajo social, crear un poder artificial en los trabajadores sociales, que creo que sería nefasto para el sistema de servicios sociales. Si algo tiene en valor, y solemos hablar mucho de la intervención integral, de la visión integral, del diagnóstico social, es que no podemos trabajar sin otros profesionales. Los trabajadores sociales solos creo que no podríamos intervenir en la realidad social con todo el bagaje teórico que solemos expresar. Entonces quería hacer un poco referencia a esta reflexión. Soy Maribel López del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid y además he sido coordinadora de uno de los equipos que, aunque hemos participado en los 2 días, porque nos hemos repartido los 4 coordinadores, hemos repetido en los 2 días con el mismo equipo. Yo creo que el grupo ha sido riquísimo, ha habido todas las contestaciones y todo lo que se ha recogido por parte de los 4 coordinadores que hemos estado. Yo creo que ha definido muy claramente en todos los temas que hemos tratado cuáles son las diferencias y los puntos comunes además de todos los territorios que estábamos presentes en el grupo, y yo creo que es muy importante que eso se recoja y se devuelva a los colegios lo divulguemos, porque me parece que es un material muy importante y muy significativo del sentir de la profesión. Solo eso. Gracias. Y gracias por el equipo, porque ha sido inmensamente colaborativo. Bueno, gracias Arantxa y todo el resto, en nombre también yo creo que del equipo que hemos estado esta mañana, y solo decir lo mismo que acaba de decir la compañera, tenemos trabajo ahora por delante, que es lo que hemos dicho también en el grupo esta mañana. En ese libro blanco, lo que vaya a salir de aquí, tenemos varias cosas que trabajar, y lo que ha hecho un compañero nuestro me parece que es imprescindible que salga, si podemos, un premanifiesto antes de las elecciones de mayo de 2015. Entonces, para que como colectivo profesional de todos los colegios que podamos hacer algo antes de mayo de 2015, y luego ya seguiremos trabajando, pero un pre. Gracias. Buenos días, del Grupo 4. Una de las características, que me imagino como muchos otros, era la diversidad de las personas, de sus lugares de trabajo.
una de las cuestiones que salió de manera relevante es también en esa diversidad los diferentes modelos y formas de trabajar en cada una de las comunidades autónomas y además no solo en cada una sino en los distintos municipios, la ausencia de quizá de estructuras, forma de llegar, las diferentes formas de llegar a la comunidad, los ratios a los que cada uno de los profesionales o las estructuras están llegando, de qué formas están llegando, si es necesario o no contratar servicios privados. Bueno, tuvimos poco tiempo, fue enriquecedor y creo que ahora mismo tenemos un reto importantísimo todos los profesionales, que esta ley de racionalidad y sostenibilidad que nos venden como extraordinaria es darle un poco la vuelta al calcetín y coger a partir de este momento impulso y crear todo lo que tenemos por delante. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más de algún delegado o delegada? Bien, bueno, pues decir que no nos ha dado tiempo a volcar aquí de una manera ordenada a lo mejor todo eso, que habéis tenido oportunidad de hacer alguna aportación. Tendremos todo el material y, por supuesto, como habéis dicho, todo es mejorable, se incorporarán todas las propuestas que habéis hecho. Esto es un proceso, con lo cual vamos a seguir trabajando, vamos a intentar tener un pequeño modelo, manifiesto o libro blanco, como decía Coro, bueno, pues un documento antes de las elecciones para que cada uno desde nuestros territorios podamos hacer propuestas y adaptarlo también a las diferencias, que son muchas en muchos casos, y ese trabajo sí que desde el marco general así del Consejo yo creo que lo podemos hacer. Es un reto, nosotros tenemos que trabajar en red. Yo creo que el coro ha simbolizado aquí, ¿no?, esa coral que tenemos que hacer cada uno con nuestra voz, con nuestras posibilidades, pero tenemos ahora mismo un momento desafiante y bueno, pues os invito a que no perdáis la fuerza y sigamos trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por ello, y yo ahora voy a dar la palabra a las personas que participan, que están conmigo para este cierre de las jornadas. Presentaros, aunque ya seguro que muchas y muchos lo conocéis, a Íñigo Lamarca Iturbe. Bueno, es el actual ararteko, defensor del pueblo del País Vasco. Para hablaros un poco de su trayectoria, él fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco del 84 al 94. Está especializado en temas de derecho público vasco. En mayo de 1994 se incorporó como letrado de las Juntas Generales de Guipúzcoa, plaza en la que se encuentra en situación de servicios especiales. Ha sido un destacado activista del movimiento LGTB, tanto en el País Vasco como fundador y presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco, como en la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Fue además profesor de euskera del Euskaltegi Ricardo Aregui y de la Escuela de Magisterio de la Diócesis de San Sebastián. Fue miembro de Euskal Kultur Mintegia. Perdonadme, por favor, yo acabaré aprendiendo, lo prometo que me esfuerzo, de la Universidad de Deusto y de la Comisión Pro Distrito Universitario Vasco. Militó en el partido político ESEI y colaboró en la revista Zaruko Argia. Fue elegido ararteko vasco el 18 de julio de 2004, tras un largo periodo en el que el cargo permaneció vacante, y reelegido el 8 de octubre de 2009, siendo el primero que es reelegido en ese cargo. Así que, Íñigo, tienes la palabra.
Muchas gracias, Ana. Egunon, buenos días, buen día, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a quienes habéis organizado estos encuentros, al Consejo General del Trabajo Social de España y al Colegio Oficial del Trabajo Social de Vizcaya. Y quiero empezar, quiero seguir dando las gracias de todo corazón a todas las mujeres y hombres que trabajáis en el trabajo social, porque debéis sentiros, lo digo muy sinceramente, muy orgullosas y muy orgullosos por el trabajo que hacéis. Creo que no hay nada más hermoso en esta vida que trabajar sirviendo a los demás, ayudando a los demás, sobre todo a las personas, a los colectivos, a las familias más necesitadas y más vulnerables. Sé la calidad y el volumen de trabajo que realizáis, porque la institución del Ararteko ha estado desde siempre, y hablo como institución, comprometida con las y los trabajadores sociales. Hicimos un informe extraordinario que permitió arrojar una fotografía de cuál era el estado de los servicios sociales en el País Vasco y, como digo, siempre ha estado la institución muy unida, muy vinculada, muy comprometida con el trabajo que hacéis las y los trabajadores sociales, porque creemos que forma parte de vuestro trabajo del núcleo esencial del Estado social, de los servicios sociales, que tienen como fundamento, y esto hay que recordarlo, aunque sea una obviedad, tiene como fundamento el salvaguardar la dignidad humana de todos los seres humanos. Es decir, que, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos iguales y libres en nuestra dignidad y nuestros derechos. La dignidad humana debería estar, no lo está, en el centro de todas las políticas públicas, en el centro de todas las actuaciones de las administraciones públicas, y en ese centro estáis vosotras y vosotros haciendo una labor, insisto, encomiable, y os agradezco, os felicito y os animo a que sigáis haciéndolo. Algunas personas, algunos responsables políticos les gustaría, y están abogando y trabajando por ello, una jibarización, una reducción sustancial del sector público. Con la excusa de los recortes y de las exigencias de Bruselas, hay un planteamiento clarísimo de corte ideológico ultraliberal, hay que decirlo claramente, que persigue una reducción sustancial del sector público. Con la excusa de razones presupuestarias o económicas, que luego desmontaré, demostrando muy genéricamente que son argumentos falaces, pretenden, insisto, con carácter ideológico, que el sector público se reduzca notablemente. Esto no es nuevo, esto ya lo quisieron hacer y lo hicieron en parte los presidentes Reagan de Estados Unidos y Thatcher de Gran Bretaña, y hoy en día el Tea Party de Estados Unidos aboga también por ello. La lógica de estos grupos conduciría en Estados Unidos, lo hablan sin ningún tapujo, a que el sector público se reduzca prácticamente al ejército y a la policía, y todo lo demás pues que desaparezca o que lo hagan los servicios privados. ¿Por qué abogan por ello? Porque no creen en el Estado social. No creen en el Estado social, no creen en los valores, en los fundamentos del Estado social, no creen en que la dignidad humana de todos los seres humanos que residen en un territorio tiene que estar salvaguardado. Creen únicamente en las leyes salvajes del mercado, y bien se ha demostrado que esas leyes del mercado, es decir, que las leyes del mercado, cuando no tienen control, cuando no tienen ninguna regulación, conducen a un desastre, porque la crisis que estamos viviendo es una crisis producida por el sistema financiero. Hay que recordarlo, hay que decirlo bien alto. Todo empieza con la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos. El sistema financiero, que fue desregularizado, que se le dejó que capase a sus anchas, hizo una auténtica, creó un monstruo que pinchó en un momento determinado, y el sistema financiero se tambaleó, empujando, o mejor dicho, corriendo el peligro de que la economía real y todo el sistema social se derrumbase, empujado por un sistema financiero, insisto, que no estaba en absoluto regularizado. Eso es las leyes de mercado, si no tienen límites, si no tienen condiciones, y eso nos puede conducir, insisto, al desastre. Afortunadamente, estos planteamientos ideológicos chocan abiertamente en Europa y en España con el ordenamiento jurídico. Tenemos una Constitución española que define España como Estado social y democrático de derecho. El primer adjetivo que le da en el artículo primero la Constitución a España es Estado social. El Estado social tiene un contenido determinado que viene desarrollado en numerosos derechos de contenido social y por una disposición constitucional que
es muy importante, que es el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de todos los españoles. Existe, por tanto, una obligación, un deber constitucional dirigido a todos los poderes públicos, a todas las administraciones públicas, para que trabajen en pos de una igualdad real y efectiva. Y en esta labor los servicios sociales son esenciales y el trabajo de los trabajadores y trabajadoras sociales es fundamental. Por todo ello, bueno, y aparte de la cuestión española, habría que citar también el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales que firmó España, un convenio internacional que obliga también a España. Hay un comité de Naciones Unidas que ha hecho ya 2, si no 3 informes y ha denunciado que España no está cumpliendo lo establecido en este pacto internacional. Y habría que mencionar también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay, por tanto, obligaciones jurídicas para mantener el Estado social en los términos en que lo está. Y no cumplirlo supone una vulneración de la Constitución, una vulneración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por tanto, afortunadamente hay un ordenamiento jurídico que protege el Estado social, que protege los derechos sociales. A partir de ahí, la pregunta no es cuánto dinero tengo y en base a este dinero organizo unos servicios. No. El planteamiento es inverso. Es inverso. El planteamiento es qué obligaciones tengo yo como administración, qué obligaciones tengo yo como Estado español, y esas obligaciones las tengo que cumplir. Y para cumplirlos tengo que hacer un plan de financiación. Ese es el planteamiento correcto. El planteamiento no es tengo que reducir el déficit y por tanto tengo que hacer recortes, tengo que sacar la tijera y tengo que recortar. No. Usted tiene unas obligaciones y esas hay que cumplirlas y eso necesita un plan de financiación. Porque bueno, esto lo diré más adelante. España es el quinto país, sigue siendo dentro de la Unión Europea el quinto país en términos de PIB y el octavo, noveno país, o igual el décimo, porque China y India pues nos han adelantado, pero bueno, un décimo país en el mundo en términos de PIB. Pero en Europa es el quinto país. Pues bien, hay estudios, y en concreto quiero hacer alusión a los informes que anualmente publica el Observatorio Social o el Observatorio de Derechos Sociales del Consejo de Europa, pero también el Observatorio Social de España, que indican que de los 15 países de la Unión Europea que tienen un grado de desarrollo económico similar, y España está ahí y no está en la cola, sino que está justamente, sigue estando en el grupo de medio, España es el que menos gasto social tiene de esos países de la Unión Europea. Es decir, el desarrollo del Estado social, de los derechos sociales, de los servicios sociales, del trabajo social en España, con haber sido importante, y lo ha sido en los años de la democracia, todavía es insuficiente, todavía está en la cola, todavía no responde a todas las necesidades. España debería tener un recorrido todavía para ampliar sus servicios sociales. Por tanto, la política no debe ser recortar, sino por el contrario, tiene que ser ampliar servicios sociales. Y los servicios sociales, los trabajadores sociales municipales cumplís una labor absolutamente fundamental. En el País Vasco tenemos el ejemplo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que hizo una apuesta clara por los servicios sociales municipales y bueno, fue modélico el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la década de los 80, de los 90, en la labor tan necesaria e importante que sus servicios sociales municipales han hecho para garantizar ¿qué? Pues para garantizar los principios fundamentales que están en la filosofía del ordenamiento jurídico, que son la cohesión social, la inclusión social, la lucha contra la exclusión social, la justicia social, en definitiva, la igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos, tal como lo obliga la Constitución española. Frente a esto se nos dice no hay dinero. La respuesta es hay varias respuestas posibles, voy a intentar resumir muchísimo. La primera ya la he dado, el planteamiento no es no tengo dinero y por tanto recorto servicios, no, usted tiene obligación de mantener esos servicios y por tanto tiene que hacer un plan de financiación. Pero además de eso hay muchas más cuestiones y yo en el debate público a los responsables políticos les pido rigor, transparencia y cumplimiento estricto de las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico, porque cuando se dice que España está endeudada,
quienes están endeudados son el sector privado, son sobre todo los bancos y las grandes constructoras. España en 2008 tenía una deuda pública inferior a la de Alemania. Alemania tenía un 72% del PIB y España tenía un 68% del PIB. Y el déficit presupuestario, el déficit público era también pequeño. ¿Quién acumulaba la gran deuda en España? El sector privado. El sector privado, que era casi el 300% del PIB. Casi el 300% del PIB. Y claro, para la refinanciación de la deuda del sector privado no ha habido ningún límite, no ha habido ningún obstáculo. Según datos del Tribunal de Cuentas de España, el sector financiero en España ha obtenido 107.913 millones de euros de ayuda, de los cuales 57.004 millones son recursos financieros directos, dinero contante y sonante. Datos del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, el sector bancario ha tenido una financiación directa por parte del Banco Central Europeo, que es un banco público, un banco pagado por los impuestos de todos los europeos, de todas las personas que conformamos los países de la Unión Europea. Y los bancos han obtenido financiación al 1% o menos, que es el interés legal. Pero claro, poca gente sabe que las administraciones públicas, los estados, no pueden obtener financiación directa del Banco Central Europeo, porque lo impide el Tratado de Lisboa. Pero hay propuestas formuladas por personas muy serias que han abogado o bien por reformar el Tratado de Lisboa o bien porque el Banco Central Europeo prestase al Banco Europeo de Inversiones, que es otro banco público, y el Banco Europeo de Inversiones prestase a las administraciones, a los estados, a un interés del 0,1-0,2%. Técnicamente es posible, pero no. Han prestado al 3, al 4, al 5, al 6, al 7%. España está pagando hasta el 8% de intereses por la famosa prima de riesgo. ¿Por qué? Porque quienes han comprado deuda española han sido los bancos privados. Bancos privados que previamente han obtenido préstamos del Banco Central Europeo. Gran negocio. Desapareció el negocio de los créditos hipotecarios, está el negocio de la deuda pública. Adquiero al 1% préstamos del Banco Central Europeo y compro deuda pública cobrándoles un interés del 4, 5, 6, 8%. Pero técnicamente es posible, si hubiese voluntad política, refinanciar esta deuda, por lo cual los gastos financieros se reducirían enormemente. Pero no contento con ello, yo leo diferentes noticias. En los últimos días leí la noticia de que el ministro Montoro va a aceptar una recomendación del Fondo Monetario Internacional para hacer una quita a las grandes constructoras o a grandes empresas, grandes corporaciones españolas que tienen grandes deudas con Hacienda y Seguridad Social. Pido transparencia, esos datos no se están dando, y está dispuesto a hacer una quita, es decir, a perdonarles parte de la deuda que tienen con Hacienda y con la Seguridad Social. ¿Con quién va a pagar eso? Pues todos los españoles. Todos los españoles. O por poner otro ejemplo, que también ha salido recientemente en los medios de comunicación, la obra del nuevo canal de Panamá que está haciendo la empresa SACIR junto con una empresa italiana. El Estado fue avalista por miles de millones de esa obra, como tantas otras obras. Y bueno, pues el problema que hubo se ha reconducido, pero parece que todavía los problemas de fondo no se han resuelto. Y también el ministro Montoro recogía en un medio de comunicación que ya pasó la noticia de que abogaba por perdonar 3.000 millones a las deudas que SACIR tiene con el Estado español, porque si se ejecuta el aval, el Estado español todavía tendría que pagar más. Y para todo eso no hay límites. No hay límites, es sacar dinero de donde sea. Pero diré más. O sea, del déficit presupuestario que tienen el conjunto de las administraciones públicas españolas, la administración que tiene mayor déficit es la administración del Estado. El año pasado los ayuntamientos tuvieron cero de déficit presupuestario, cero. Claro, la Unión Europea exige que el déficit presupuestario vaya disminuyendo año tras año. Ahora bien, claro, el préstamo que se le ha dado a Bankia, eso hace la vista gorda en Bruselas, aumenta el 0,5% el déficit presupuestario de España, pero eso no importa, se mira a otro lado. Pero bueno, ciñéndonos al déficit presupuestario de las administraciones públicas vascas, de todas las administraciones públicas en España, que son 4, ha habido un 6,5 a 6,6 de déficit presupuestario que Bruselas lo ha dado por bueno. Los ayuntamientos, cero de déficit, cero. Las comunidades autónomas un 1,5, 1,6. La seguridad social un 0,1%. Y todo lo demás, la misión del Estado.
Y es la Administración del Estado, que es quien debería reducir más la deuda, quien está exigiendo a los ayuntamientos que hagan un esfuerzo para reducir servicios sociales municipales. Pero si no tienen ya déficit presupuestario, pero como lo que computa es el general, que es lo que España tiene que darle a Bruselas, bueno, pues estamos como estamos. Bueno, podría seguir porque son muchos los argumentos que se pueden dar. En cualquier caso, y siguiendo con el tema de los recortes y de los déficits, se puede aumentar los ingresos públicos. Claro que se puede aumentar los ingresos públicos de entrada, imponiendo un impuesto a las transacciones financieras. Eso se está discutiendo a nivel de la Unión Europea y al final llega a un acuerdo que se ejecutará dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué no ya mismo? Y la cantidad de ingresos que habría por impuestos, digamos que se fijarían las transacciones financieras, debe lugar a más ingresos públicos. ¿O por qué no se eliminan los paraísos fiscales en el mundo? Para empezar, los que hay en la Unión Europea, las islas de mano de Jersey en Reino Unido, o meter mano a Luxemburgo, luego está Suiza, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se eliminan los paraísos fiscales? Para que las empresas españolas tributen en España. Tributen en España conforme a un impuesto de sociedades que sea justo, porque según datos del Ministerio de Hacienda, por las deducciones, etcétera, etcétera, las grandes empresas han tributado un 3%, no tributan más quitando las deducciones por impuestos de sociedades, por no decir las sociedades instrumentales que tienen en los paraísos fiscales. Ahí hay un largo recorrido, se puede hacer mucho en ese campo, o se puede hacer mucho también para combatir el fraude fiscal y que aumente los ingresos públicos, o se puede hacer también mucho dentro de la economía sumergida. Todo eso redundaría en aumento de ingresos. Y si vamos, bueno, el gran campo para aumentar los ingresos públicos es aumentar la población activa. Y claro, de boquilla todo el mundo dice, no estamos a favor de crear más empleo. ¿Dónde están los nichos de empleo? ¿Dónde están los nichos de empleo? En los servicios sociales. España tiene un nivel de personas, de empleados públicos trabajando en servicios sociales muy inferior a los 15 países que conforman el grupo, digamos, de mayor bienestar de la Unión Europea. Pues si nos comparamos con Suecia, bueno, la distancia es absolutamente abismal. Y Suecia es un país que goza de muy buena salud económica. Bueno, aprendamos lo que están haciendo en otros países. Insisto, ¿dónde están los nichos de empleo? Los nuevos yacimientos de empleo en los servicios sociales. Porque la banca está eliminando trabajadores. Las empresas TIC, Telefónica, es una de las grandes empresas de España, está reduciendo personal. Aquellos sectores que teóricamente están bien, están reduciendo personal. ¿Dónde están los nichos de empleo? En los servicios sociales. Pero para eso hace falta hacer una gran inversión. Lo mismo que cuando se habla de eficiencia. Eficiencia no es coger la tijera y recortar. No, eficiencia es inyectar a la administración pública tecnología punta en materia informática, dar formación al personal, mejorar en coordinación, en cooperación. Todo eso que en otros países se está haciendo, pero eso requiere una inversión. ¿Por qué no se hace esa inversión? A cargo, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones, que no está haciendo nada en esta crisis en Europa. Por tanto, hay mucho recorrido. Se pueden hacer muchas cosas y que no nos vendan la moto de que es que no se puede hacer cosa. Claro que se pueden hacer otras cosas. Muchas más cosas se pueden hacer. Claro, ¿dónde están los centros de decisión? Pues en primer lugar, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Acaba de haber unas elecciones europeas. Esperemos que el nuevo Parlamento adopte nuevas medidas y la nueva Comisión Europea ponga la persona en el centro del sistema. Hay una política pública a nivel europeo para que la dignidad de la persona sea el centro de todo. Y esto es una exigencia desde el punto de vista de derechos humanos, porque los derechos civiles son derechos humanos recogidos, reconocidos y protegidos en el ordenamiento jurídico. Y si a muchos europarlamentarios que están sosteniendo las políticas ultraliberales de la Comisión Europea no les es suficiente esta exigencia de derechos humanos, que escuchen al Papa, porque son de misa diaria casi todos ellos, que le escuchen al Papa, que está abogando por un cambio de las políticas públicas en Europa para colocar a la persona humana en el centro del sistema. Se han rescatado a los bancos, había que hacerlo muy bien. Rescatemos a las personas. Y para rescatar a las personas, el trabajo de los servicios sociales, y en concreto de los trabajadores y trabajadoras sociales, es absolutamente fundamental, porque sois el centro del sistema de servicios sociales. Y bueno, voy acabando porque me puedo alargar más. Y bueno, por otra parte, en el
el Parlamento español también hay que seguir trabajando. Y bueno, es una buena noticia que hayan adquirido aquí, en este foro además, un compromiso a aquellas fuerzas que, según el resultado de las últimas elecciones europeas, conformarían una mayoría sólida en las próximas Cortes Generales para que cuando se produzcan las siguientes elecciones, que serán a finales del 15 si se adelantan, o si no en el 2016, haya un cambio de esta ley. Esta ley que desde luego va en contra, así lo veo yo claramente, de las exigencias derivadas de la Constitución española y de los tratados internacionales a los que me he referido. En ese sentido, y acabo ya, hago mía la reivindicación del Consejo General del Trabajo Social para que haya en España un gran pacto por los servicios sociales. Hay que empezar por ahí. Es decir, el planteamiento no es hay que recortar y vamos a coger la tijera para recortar. No. Tenemos que hacer un gran pacto de Estado por los servicios sociales y, en concreto, por los servicios sociales municipales. Porque financiación la hay. Y se pueden hacer las cosas perfectamente cumpliendo con las exigencias del Pacto Fiscal y Presupuestario de la Unión Europea. Se puede hacer. Pero es que además es necesario hacerlo. Y deriva de las exigencias del ordenamiento jurídico. Por tanto, os animo y os quiero trasladar un mensaje de esperanza porque es posible hacer las cosas de otra manera y conseguiremos. Estoy convencido que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad no se aplique en términos negativos para el trabajo social municipal, que es absolutamente necesario. Y os doy las gracias una vez más y os animo a que sigáis haciendo vuestro trabajo y confío realmente en que este trabajo social municipal no solamente se reduzca, sino se amplíe, porque es que es necesario hacerlo y hay herramientas, hay posibilidades para que tal cosa sea posible. Muchísimas gracias y que tengáis buena vida. Muchísimas gracias, Íñigo, por tus palabras. La verdad es que yo creo que no hemos podido tener un mejor final. Escucharte nos ha entrado por esa música que ha salido de tus palabras. Yo creo que ojalá todos los políticos que compartieron los partidos y grupos parlamentarios te pudieran escuchar, igual que te hemos escuchado nosotros, y los tuviéramos también de nuestro lado. Yo creo que ha sido un buen final tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y también me gustaría dar la palabra y también un agradecimiento a Carmen, la presidenta del Colegio de Vizcaya. Ella tuvo mucho entusiasmo porque estas jornadas se hiciesen aquí y ya cuando estábamos en el Comité Científico del Congreso estaba empeñada en que teníamos que hacer estas jornadas y bueno, aquí estamos en Vizcaya, en tu tierra, así que bueno, tienes la palabra para también cerrar el acto y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos, a Íñigo por estar aquí, porque oye, nos has dado así un puntito de hombre, igual hay alguien que ve todas esas cosas además de ti, nosotros también lo vemos, bueno, y bueno, yo voy a ser muy breve porque además hay mucha gente que se tiene que marchar, ya sabemos que otra gente ya que se ha ido. Daros las gracias a todas y a todos por haber venido aquí. Sabemos que os ha costado mucho días de vacaciones, horas de viaje y demás. Y bueno, el primer día decíamos, aquí estamos para trabajar y vaya si lo hemos hecho, pero todavía queda mucho. Hoy, como decía Antonio Machado y nos lo ha recordado la Coral Sigor, pues eso, se hace camino al andar. Hemos dado el primer paso y bueno, y esperemos que esto continúe. Vamos a hacer ese camino y bueno, y nada más, nos veremos en otros sitios, en otros foros y ánimo a todas y a todos para continuar. Eskerrik asko.